Te voy a dar tres tipos de estímulos de ejercicio para que puedas mantener tu mitocondria de manera saludable. Como vimos en el video anterior, la mitocondria es el eje principal para la generación de energía y que va bajando su función en la medida que envejecemos y se produce la caída de los estrógenos durante la transición y en la menopausia. Así que ahora comencemos. Entonces, lo que nosotros necesitamos es agregar ejercicios que nos ayuden a la activación mitocondrial. Y para eso nosotros vamos a necesitar tres tipos de estímulos. El primero va a ser el estímulo de la fuerza. Entonces, este va a ser uno de los ejes principales, porque de hecho la fuerza se considera como parte principal para poder generar todos los otros tipos de ejercicio, ya sea de velocidad, por ejemplo, de potencia. Ya la fuerza ya sabemos ya que produce una tensión mecánica en el músculo y por eso que lo activa y nos ayuda a hipertrofiarlo o mejor dicho a agrandarlo y a ganar y a preservar la masa muscular. Y a nivel de la mitocondria también me va a generar hipertrofia. Se hace más grande la mitocondria, te lo he explicado en el video anterior. Entonces, hipertrofia mitocondrial además nos ayuda a la renovación mitocondria, porque esto básicamente lo que hace es que elimina las mitocondrias antiguas, las reemplaza por nuevas y también me ayuda también a la generación de energía. No lo va a hacer tanto como el aeróbico, pero también nos va a ayudar a generar energía. Bien, y acá yo te voy a explicar, te voy a colocar algunos ejercicios que tú puedes hacer. Bueno, y el primero de ellos es el peso muerto. Ya que tú puedes ver, yo estoy realizando este peso muerto con una barra libre. En este caso yo no le agregué gran peso, solamente para fines del ejercicio. Pero esto es algo que tú puedes hacer con una barra, con mancuerna, con botellas, puedes hacer con cualquier cosa en tu casa también. Ahora vamos al siguiente, que es la sentadilla. Y aquí tú puedes observar una sentadilla, lo mismo que esté realizado con una barra libre, también se puede realizar con esta jaula que está acá atrásito, donde suele ser un poco más segura porque así no pierdes, digamos, el equilibrio de repente entre colocar las barras o hacer el ejercicio, pero para fines prácticos se pueden hacer de ambas formas. Ahora vamos con el siguiente ejercicio. Este es el hip thrust, que lo vamos a colocar acá también. Este es. Y bueno, este ejercicio también puede hacerse apoyada en el sofá. Básicamente lo que tú haces es apoyarte en la zona de la espalda, pones una mancuerna, algún peso acá a nivel abdominopélvico y vas haciendo el ejercicio de extensión de la cadera, luego la flexión y tratar de mantenerlo por lo menos un segundito arriba para generar la tensión máxima en el músculo. Y por último tenemos el press de pierna, y este de aquí. Lo puedes hacer en máquina. Básicamente yo voy colocando el peso y voy generando extensión y flexión de la extremidad. Ahora vamos por el segundo estímulo que es necesario, que es la potencia. Y fíjate que para calcular la potencia, considera la fuerza por la velocidad. Y es por eso que la fuerza es un elemento tan importante de trabajar. En la medida que yo tengo cierta masa, un cierto peso, en la cual debo ejercer cierta fuerza, en la medida que yo tenga más fuerza de base, voy a poder también aumentar mis niveles de potencia. Lo mismo, mayores fuerzas me va a permitir aumentar y mejorar las distancias. Ya, por ejemplo, en un ejercicio que yo te voy a mostrar a continuación. Velocidad, distancia partido por el tiempo. Entonces, la potencia va mejorando en la medida que yo voy teniendo más fuerzas de base y también en la medida que yo aumento mis velocidades. Esto, lo interesante de la potencia es que nos ayuda sobre todo al reclutamiento de fibras rápidas. Yo te había dicho que las fibras rápidas, las de tipo 2, son aquellas que generan la mayor fuerza.
Y estos son los que se van perdiendo con los años. Uno va perdiendo fibras de tipo 2 y aparte que va disminuyendo el reclutamiento de esta. En la medida que yo activo más cantidades de fibra de tipo 2 me permite generar mucha más fuerza. Y si yo tengo más fuerza, voy mejorando mi potencia. Así que este tipo de ejercicio nos ayuda a ser mucho más explosivos y a generar más fuerza en un mismo momento. Y eso produce un alto consumo de energía. Y si yo necesito mucha más energía, por lo tanto voy a estar aumentando el requerimiento de la mitocondria. Ahora, vámonos a ejercicios que tú puedes hacer. Primero, el salto. Esto es muy sencillo de hacer. Básicamente lo que tú vas a hacer, saltar. Saltar, puedes hacerlo aquí. Yo le hice un poco más ayudando con las manos o los brazos. Puedes hacerlo con una pizza acá para aumentar de esa manera el nivel de fuerza que se necesita. Otro ejercicio más es el subir y bajar escalón. Que esto lo puedes hacer de esta manera, rápida. Es un ejercicio que es muy fácil de hacer. Esto es un nivel muy bajito que puedes implementarlo cuando sobre todo estás iniciando. También tenemos el salto en cajón. También es un ejercicio que tú puedes hacer, cuidado con resbalarte. Este es un cajón bajito, puedes partir de esa manera y después aumentar los tamaños de los cajones hasta niveles mucho más expertos. Y por último, este ejercicio que se llama Kettlebell Swing, que básicamente consiste en elevar una mancuerna, una pesa, y hacerlo a distintas velocidades. Y por último tenemos lanzar el balón. Y este consiste en tirar una pelota, un balón que sea pesado. Bueno, aquí yo tuve algunos inconvenientes, se me escapó la pelota. Bueno, pero lo puedes hacer hacia abajo, como puedes hacerlo hacia arriba, con cuidado de no golpearse. Y también puedes hacerlo en contra de la pared. Y el último ejercicio, vamos a borrar, van a ser los ejercicios de intervalo. Ya, aquí estos ejercicios lo que van a hacer es consumir gran cantidad de energía y por lo tanto produce muchos niveles de energía de la mitocondria porque son ejercicios ya de índole aeróbico y te voy a explicar de qué se trata y me va a ayudar a la duplicación mitocondrial. Va a ser el estímulo perfecto para que haya más cantidad de mitocondria y a la vez que me genere mayor cantidad de energía. Ahora, los ejercicios de intervalo van a, van a complementarse de la siguiente manera. Ya generalmente lo que uno hace es que aumenta las intensidades de ejercicio y luego baja las intensidades de ejercicio. Después la aumenta de nuevo y después la baja y de esto. De esta manera más o menos es un ejercicio de intervalo. Y tú puedes hacerlo de varias maneras y va a depender mucho de la condición física que uno tenga. Entonces tenemos que vas a empezar primero haciendo un ejercicio más de una intensidad baja, moderada, después intensa, muy intensa. La idea es que tú vayas. Si estás recién comenzando, entonces partes con baja, luego aumentas con algo moderado, luego vuelves a bajar abajo, después vuelves a moderado y así, ya por una X cantidad de tiempo. Lo mismo, si yo parto desde moderado, entonces voy a ir alternando con intenso, después bajo moderado, después vuelvo intenso y así. Ojo que el interválico muchas veces se confunde con los llamados hits, que a veces uno dice ya más fácil de entenderlo, pero la verdad es que son conceptos distintos. El hit tiene evidentemente momentos de alta intensidad, pero para que sea un hit existen dos tipos de hit. Hay un hit que se llama corto y un hit largo. Los hits cortos son un minuto donde yo voy a bajar la intensidad y un minuto donde yo voy a subir máxima intensidad. Los hits largos, por otra parte, son 3 minutos donde yo voy a estar en una intensidad más baja y un minuto donde yo voy a estar en una intensidad más larga. Pero el hit considera un tiempo no menor de 60 minutos. Porque lo que busca el hit, y quizás esto va a ser un poco más complicado de que lo puedas entender, pero quiero que igual explicártelo de alguna manera. Lo que busca estos 60 minutos es que tú al menos estés en un VO2 máximo
al menos unos 13 minutos. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante esto? Porque se ha visto que aumentar el VO2 máximo aumenta finalmente el rendimiento cardiovascular. Y lo que nosotros buscamos también con este interválico es justamente mejorar la parte cardiovascular. Ya, entonces cuando tú partes, obviamente partí con esto 60 minutos es sumamente intenso y desgastante para una persona que no está previamente muy entrenada. Entonces, el hacerlo en intervalos, primero partiendo por intensidades más bajas, entre bajo, moderado, moderado, intenso y así, nos ayuda justamente a tratar de buscar llegar a este hit. ¿Ya? Y no es necesario que tú partas de esta manera. Tú puedes partir, por ejemplo, con intensidades bajas, puedes estar 90 segundos, después aumentarlas un poquito a moderada 30 segundos y así los vas repitiendo por los primeros 5 minutos o puede ser 10, puede ser 20 y así los vas aumentando de a poquito. Ya, lo mismo que las intensidades, si yo ya estoy un poquito más entrenado y puedo ir jugando entre un moderado, por ejemplo, con un muy intenso, también se puede hacer. Yo puedo partir con 2 minutos moderado, 1 minuto más intenso y así puedo irlo repitiendo, primero por 5 minutos, después por 10, después por 20, después llega media hora, después 40 y así lo puedes ir haciendo hasta que completes una sesión completa de los 60 minutos. Ya, la idea en el fondo de acá del interválico es que tú puedas ir aumentando las intensidades, luego las bajas por un tiempo, después las vuelves a subir, las vuelves a bajar y esto lo vas repitiendo en varios ciclos por el tiempo que finalmente tú definas de lo que va a durar esa sesión de ejercicio. Bien, y acá por ejemplo parto caminando, ya una caminata relajada, tranquila. Luego se puede ir agregando un trote, esto va a depender obviamente de tu condición física, o puedes partir desde este trote mismo, ya como base, para posteriormente ya hacer una corrida, algo mucho más intenso y mantenerlo por un tiempo para después volver a bajarlo a una intensidad más baja y así. Bien, entonces con todo esto que yo ya te expliqué, entonces ¿cómo podríamos con todas estas cositas generar una rutina de entrenamiento? Bueno, tu rutina sí o sí debe tener estos tres ingredientes porque finalmente es lo que me va a permitir poder mejorar mi activación mitocondrial. Ya, en el fondo, generar energía, mantener una mitocondria saludable de buena calidad y además me permite tener muchas más mitocondrias porque ya sabemos que el propio envejecimiento y además la menopausia va en retroceso del nivel de energía. Entonces, ¿qué cosas yo puedo ir haciendo? Bueno, siempre los ejercicios deben hacerse de forma combinada. Esto estábamos hablando de combinado dentro de mi rutina semanal, pero también lo puedo hacer de manera día, en mi misma sesión de ejercicio. Y entonces el primero va a ser el componente aeróbico. Y el componente aeróbico va a estar dado justamente por estos ejercicios de intervalo. No significa que los otros continuos sean malos, para nada, todos son excelentes ejercicios, pero siempre es bueno agregar algo que tenga de intervalo porque en el fondo esto es algo que sí o sí hay que estar activando. Bien, un ejercicio de intervalo, por ejemplo, puede durar de 20 a 30 minutos y además tengo que agregar el concepto de la fuerza y agregar además algunos ejercicios de potencia. ¿Ya? ¿Cuánto? Si estoy en una sesión de ejercicio y quiero hacer estos tres tipos de ejercicio, entonces siempre la fuerza va a ir conectado mucho con la potencia. Entonces yo puedo trabajar primero este grupo y luego trabajar este otro grupo. Pero fíjate bien que hacer mucho rato de una cosa, por ejemplo, 1 hora aeróbico y 1 hora de fuerza en una misma sesión de ejercicio, puede ser contraproducente porque la vía aeróbica va por una vía y toda la vía fuerza va por otra vía. Entonces, si yo hago mucho de las dos cosas, en general no sabemos cuál es la vía que va a estar activa y puede literalmente bloquearme alguna de estas dos vías y no sacarle mucho provecho al ejercicio finalmente. Entonces, lo que se propone para esa sesión de ejercicio
es poner un objetivo concreto de qué es lo que voy a trabajar ese día de ejercicio. Si, por ejemplo, lo que yo busco ese día, por ejemplo, un día lunes, trabajar la fuerza y la potencia, entonces voy a destinar gran parte de mi sesión a trabajar la fuerza y la potencia. Y luego yo puedo complementar con una sesión de un aeróbico en intervalo, pero en un tiempo que no sea mayor de 20 a 30 minutos para no tener esto que se anule. Bien, ahora, puede también otro día es que tú tengas el objetivo que sea trabajar aeróbico y yo voy a trabajar esa sesión de aeróbico y si quiero terminar con una sesión de fuerza y de potencia, entonces lo mismo, que no sea de 20 a 30 minutos de que dure ese tipo de ejercicio. ¿Ya? En el fondo se pueden mezclar ambos ejercicios en una sesión, pero siempre va a haber uno donde más le voy a dar la intención de ese día para pues complementarlo con el otro, pero que no sea mayor de 20 a 30 minutos para que no vayan a interaccionar y alguno vaya a perder el efecto. Ya, ahora también puedo hacerlo por día. Por ejemplo, día uno trabajo fuerza solamente, fuerza y potencia, porque ambos se correlacionan entre sí. Por ejemplo, el día 2 puedo trabajar solo aeróbico. Ya hago una sesión de intervalo y después puedo complementar con continuo. No hay problema, hacer un trote 20 minutos en la misma velocidad, por ejemplo, con o sin inclinación, lo puedo mantener tiempo, está muy bien. Y después complementarlo con el intervalo. Ya el intervalo en general, como trabaja con intensidades más altas, uno suele quedar mucho más cansado también. Y eso es importante también que tú vayas viendo cómo te sientes con el ejercicio mediante sobre todo la escala de Vogt, que son esta escala de percepción del esfuerzo. Hay un video donde yo te enseñé cómo poder evaluar eso. Y bueno, podemos tener entonces otro día, un día 3 donde nuevamente hagamos fuerza y nuevamente potencia. Y esto va a depender en el fondo de cuántos son los días que tú puedas ir haciendo de ejercicio. Si puedes más días, perfecto, puedes seguir haciendo más aeróbico u otro día de fuerza y así. Si tú tienes poquitos días y tienes que repartirlo entonces en una misma sesión todo, entonces igual así va a tener un objetivo definido si va a ser o trabajar fuerza y potencia o trabajar aeróbico. Y después tú puedes complementar con el otro ejercicio, pero que no sea más allá de los 20 a los 30 minutos, para que no vayas a tener este problema de que al final cuál es la vía por la cual el cuerpo va a seguir la señal de qué es lo que tiene que hacer. Ya también puede ser que estos ejercicios se dividan por jornada. Por ejemplo, puedo practicar una jornada en la mañana solo fuerza y en las tardes puedo trabajar solo aeróbico. Ya también, ahí no hay problema. Tiene que haber un tiempo más o menos de lo que se habla en algunos estudios, que debería haber unas 4 horas de diferencia. Ya cuando uno va a trabajar un tipo o el otro tipo. Ahora, ojo con los hits, porque el hit finalmente es excelente para todo lo que son las enfermedades cardiovasculares, la prevención sobre todo, pero tiene algo que hay que cuidarse, como trabaja en intensidades muy altas, entonces no es para todo. Esto se puede hacer corriendo o lo puedes hacer en una bicicleta, así como tipo spinning. Pero ojo, porque no es para todo. Porque aunque tú no lo creas, las intensidades altas de ejercicio puede ser un desencadenante para aquellas personas que tienen enfermedades cardiovasculares de base y puede generar infarto, incluso puede generar muerte súbita. Entonces acá, persona que tiene enfermedades cardiovasculares o que nunca se ha visto, es importante que se haga un chequeo preventivo y un control crónico para determinar cuáles son sus riesgos cardiovasculares, que eso es lo que pasa muchas veces, que se ven en las noticias de una persona que se veía joven, generalmente son hombres jóvenes, ya 40 y tantos años, y que estaba deportista y que estaba haciendo su sesión qué sé yo, de spinning y de repente cae bruscamente y resulta que murió de manera súbita y las personas se alarman pensando que fue el ejercicio. Y en realidad fue porque tenían una patología de base que no había sido
observada, que no había sido controlada y finalmente someter a ese aparataje que ya estaba con cierto nivel de problema a un ejercicio de alta intensidad, sí puede ser un desencadenante de algún otro tipo de patología aguda y que finalmente pueda poner en riesgo a las personas. ¿Ya? Así que es súper importante que cada uno tenga un control de cómo está su estado de salud de base, ¿ya? Para evitar este tipo de eventos. Así que espero que te haya gustado este video. Recuerda siempre implementar en tu rutina de entrenamiento estos tres tipos de estímulos para que así puedas mantener tus mitocondrias mucho más activas y no vayas teniendo los problemas que van disminuyendo con el transcurso de la edad y sobre todo también con la menopausia. Así que si te gustó este video, te invito a que te suscribas, le des la campanita para que puedas estar atento a recibir más contenido como este. Nos vemos.